se le da en aceite de cannabis también a pacientes con síndrome de Tourette, a pacientes que sufren de insomnios, angustia, ansiedad. Con el doctor Sisul La Rosa Lucas, no sé si lo dije bien, pero sí, es un médico afín del cannabis y vamos a hablar acerca de los efectos de la marihuana y el consumo responsable. Muy bien. ¿Qué tal, Muy doctor? Bien. ¿Cómo le va? Fuerte el aplauso. A las apuradas vino, imagino que estaba full. Estaba trabajando hace un rato. Buenas tardes. Buenas tardes. Acercamos un poquitito al micrófono. Ahí estamos. Okay. Buenas tardes. Primero, ¿cómo desarrollar o cómo hablar acerca de la marihuana sin caer en la cuestión banal de decir, la musiquita que decíamos hoy de Bob Marley y todo esto, que más bien estigmatiza más que informa? Bien, hay que reconocer y primeramente entender que el cannabis en países serios del primer mundo, Norteamérica en nuestro caso, digamos hablando de América, 17 estados de Norteamérica legalizaron el cannabis e hicieron del cannabis productos manufacturados, digamos, es decir, industrializaron el cannabis. Cuando digo cannabis, en realidad hablo de toda la planta, digamos, de las flores, que es el cogollo, que es lo que se utiliza más con fines medicinales, pero también la planta, el cáñamo, digamos, el tallo, las fibras de la planta, también se utilizan en otras industrias, como industria textil, industria maderera. O sea, la planta del cannabis en algún momento, en el transcurso de este tiempo, se satanizó, digamos, primeramente en países del primer mundo como Norteamérica. Y ahora eso ya no sucede. Y ahora no sucede. Lo que estoy queriendo mencionar es que fueron ellos mismos los primeros que habían condenado exactamente, y con el transcurso del tiempo y los cambios sociales que se fueron dando, y volvieron... las demostraciones científicas, porque digo, ahí incluso dentro de nuestra universidad últimamente se difundió una investigación que habla sobre el cannabis medicinal. A través de muchísimos científicos se pudo descubrir los efectos curativos que tienen. Pero vamos por parte, dijo, ¿no? Bien. Porque hay mucho mito y hay muchas cuestiones, hay muchas aristas que tienen que ver con el tema de la marihuana, y nosotros, queríamos aprovechar precisamente este día, que es el famoso 420, para abordar la temática lo más seriamente posible que tengamos a mano hacerlo. En tu caso, con la experiencia que vos tenés, hay muchos médicos, inclusive hay algunos profesionales de la salud que alguna vez manifestaron que la marihuana era la puerta de acceso a otras drogas y que incluso era muy perjudicial porque a través de la marihuana uno, empezaba a consumir y luego se iba a drogas más duras. ¿Esto es real? ¿Esto no es real? A ver, lo que pasa con el cannabis, digamos, el paciente que va a consumir otras drogas no lo hace solamente por haber arrancado con el cannabis. Es decir, el cannabis fue la puerta de entrada, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Claro. Pudo haber sido el cigarrillo, el alcohol. O sea, son pacientes que su entorno, lo social, lo familiar, digamos, influye mucho en una conducta que seguramente ya trae también una predisposición, digamos, a un quiebre en algún punto de su historia natural, como persona, digo, para llegar a terminar en una adicción, digamos. O sea, no es que sea solamente el cannabis. El cannabis pudo haber sido, pero si tenemos en cuenta el tiempo... Es simplificar mucho la historia de un paciente, me parece. Claro, ¿no? Pero a lo que voy es, si decimos el cannabis en ese momento, si ahora un chico que tiene indicado cannabis por alguna razón, consume
cannabis como terapéutica, digamos, instaurada, y quizás asociado a eso consume otras cosas, digamos. Claro. Hay casos de chicos que iniciaron terapéutica canábica porque les disminuye el consumo de otras cosas como cocaína, por ejemplo. Yo te inicié con esta pregunta. De cualquier manera les quiero decir que todo lo relacionado con cannabis en este momento como terapéutica es terapéutica no convencional, es decir, se están haciendo recién trabajos, se están empezando recién a hacer trabajos de investigación, se está empezando recién a recopilar información del cannabis, digamos, en cuanto a propiedades medicinales que pueda tener. Para eso, en este momento, el Estado argentino, a través del Ministerio de Salud de la Nación, arrancó un programa que es un programa, digamos, del Registro Nacional de personas con habilitadas a poder cultivar y tratarse con cannabis, que es el ReproCam, digamos. Este programa surge a raíz de una ley, que es la ley 27350, que está vigente desde el año 2017, digamos. Es una ley que hace referencia al cannabis, por supuesto, con fines medicinales, pero también da lugar a poder industrializar el cannabis en algún momento, digamos. ¿Se entiende? Sí. Ya sea como medicina, como alimento, como producto gastronómico, como industria textil. Esto que está sucediendo acá ya sucedió en Norteamérica, digamos. Claro, es interesante lo que vos abordás, y yo te decía anteriormente, inicié mi pregunta con algo que me parece que es importante desmistificar, porque es lo primero que quizás piensa cualquier persona que nos está viendo, nos está escuchando, tanto en el interior como aquí en la provincia de Corrientes, a la hora de hablar, por ejemplo, de cannabis medicinal a la hora de un tratamiento, de tratamientos terminales o de personas que realmente están sufriendo muchísimo dolor por alguna enfermedad, ¿no? Entonces, lo primero que dicen, no, tengo miedo a volverme adicto, tengo miedo a... Claro. Y es lo primero que me parece que está bueno desmistificar, hablando de este tan famoso 420 que decíamos en el inicio también. A ver, el cannabis tiene muchos metabolitos, digamos. El cogollo sobre todo. Entre ellos hay un metabolito que se llama CBD, que es un cannabiroide. Ese cannabiroide, a diferencia del THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el que tiene por ahí el principio activo que tiene más psicoactividad, que es la razón por la que muchos consumen de manera recreativa, pero también tiene esto que es el CBD, que si uno trabaja la planta y puede conseguir extractos de CBD en mayor proporción que THC, claro, se vio que el CBD tiene muy buenas propiedades analgésicas, antiinflamatorias. Hay un trabajo de un grupo alemán que dieron cannabis a unos pacientes que estaban siendo sometidos a quimioterápicos para poder restituirles el apetito y calmarles el dolor, digamos. Claro. Porque bueno, da hambre, digamos, aumenta el apetito, que en muchos casos estos son dos cosas así puntuales, digamos, pero ya se sabe muchas cosas porque ya hay trabajos. Por ejemplo, el caso de los chicos con epilepsia refractaria, son chicos que tienen síndromes convulsivos cada 20, 30 minutos, termina de convulsionar y ya está convulsionando nuevamente. Y el aceite de cannabis, en cierta proporción de CBD, digamos, se vio que... sí, hay informes en televisión, les cambia la vida. Sí. Realmente los padres no pueden creer la diferencia. Bueno, de allí nacen todas estas mamás cultivas, exactamente, ¿no? Que son las primeras que promueven en nuestro país y en todo el mundo este cultivo en casa del cannabis, porque también hay que decirlo, en los casos de los chicos que tienen epilepsia y demás, consumen un montón de drogas que son adictivas, pero a full, digamos, y además también y que demás. Y que no tienen toda esta cuestión
que hablábamos antes también de la cuestión social, ¿no? Del morbo social y demás en consigo. Vimos también los avances sobre el Alzheimer y demás, o sea... Se está empezando a estudiar, digamos, afortunadamente. Se está empezando a muchos grupos están empezando a estudiar y lo estudian desde distintos aspectos, digamos. Se le da en aceite de cannabis también a pacientes con síndrome de Tourette, a pacientes que sufren de insomnios, angustia, ansiedad. Muchos pacientes que, bueno, actualmente forman parte del programa acá en la zona en el periodo de pandemia, digamos, a raíz del estrés social, económico, de todo salud, lo que generó la pandemia. Todo lo que generó la pandemia, la cultivoterapia, o sea, todo el proceso de cultivar la planta les dio como una actividad, digamos, que les calma la ansiedad. Simplemente cultivar, ni siquiera es consumirla. Consumir. Sí. Mira. Bueno, a ver, me hablas de este grupo, digamos. ¿A dónde puede recurrir la gente para informarse? Respecto del ReproCam. Sí. Bien, el programa es nacional, o sea, tiene vigencia a lo largo de todo el territorio argentino. Depende del Ministerio de Salud de la Nación y la inscripción, o sea, no es inscripción, es la participación en el programa se hace de manera voluntaria, es decir, el paciente, por voluntad propia, decide iniciar una terapéutica no convencional como es la terapéutica canábica. Actualmente eso a raíz de que la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología de la República Argentina, no aprueba el cannabis como medicina para poder ser comercializada en una farmacia. Claro, eso te quería preguntar, como para que entendamos. A nivel nacional todavía la ANMAT no aprobó. A nivel de investigación sí se están haciendo algunas investigaciones. Exactamente. Y también hay un programa nacional que permite que algunas personas con una autorización adecuada puedan cultivar en sus casas. Ese es el estado de situación que tenemos nosotros en nuestro país. Exactamente, eso es importante mencionar, digamos. Sí, acá estamos recibiendo algunos mensajes porque es como decíamos también, hay mucha... No sé si falta información, pero información de todos lados y por ahí está bueno aprovechar que tenemos un médico aquí para sacarnos dudas. Buenas tardes, dice, me gustaría saber si yo que soy diabética, dice esta oyente, podría consumir las gotas por mis nervios y ansiedad, dice. Sí, lo puede hacer. El cannabis ahora actualmente no viene a suplir o a... reemplazar a otros medicamentos como puede ser un hipoglucemiante oral o la insulina. No es para eso, lo reemplaza. No lo reemplaza y hasta el momento, digamos, porque te vuelvo a repetir, se está investigando, hasta el momento no se vio que tenga algún efecto adverso con otro medicamento o que genere complicaciones, digamos. Como complementario, digamos. Exactamente. Para evitar, por ejemplo, en este caso el estrés o la ansiedad que le produce al paciente su enfermedad. Eso lo decimos. Claro, no genera nada negativo y sin embargo sí alivia dolores, por ejemplo, hablábamos de los casos de que tengan dolores o en este caso nervios, ansiedad. Claro. Mirá, la dosis con la que se recomienda que uno arranque... o sea, la terapéutica es dosis-respuesta, ¿se entiende? O sea, se arranca con 4 gotas, de 4 a 6 gotas, dependiendo obviamente de la concentración del producto, pero se arranca con 4 o 6 gotas y lo que se espera es dosis-respuesta. O sea, ¿cómo reacciona tu cuerpo a eso? Y es una dosis muy baja, la mayoría de los aceites, digamos, en cuanto a las concentraciones que vienen, son todas más o menos iguales, y entonces... Es dosis-respuesta. Uno se toma las gotas y a los 20-30 minutos pues absorbe por vía sublingual. Ya tiene una respuesta, digamos, ya sea calmar el dolor o calmar la ansiedad. Todo esto
está de más decir que esto siempre se hace con el acompañamiento de un médico. Por supuesto, es lo recomendable, digamos. ¿Hay médicos abiertos a este tipo de terapia que sigue siendo alternativa hoy? Hay muchos médicos que ya están haciendo esto y es más, hay cursos, digamos, diplomaturas en cannabis que la está así rápido la Universidad Nacional de Santa Fe o de la Entre Ríos, hay una de las dos, o las dos juntas me parece. En conjunto. ¿Qué estaban dictando? Estaban dictando diplomaturas, cursos respecto a cannabis medicinal y cómo cultivar también. Claro. Así que hay mucha movida, digamos, respecto a lo que es cannabis desde varios aspectos y varios ministerios también involucrados. Hace poco hace 2 días más o menos, el Ministerio Ministerio de Tecnología. De Ciencia y Tecnología. De Ciencia y Tecnología. Habían aprobado, digamos, autorizado para determinados grupos como organizaciones no gubernamentales a financiar la posibilidad que puedan cultivar y investigar, digamos. Claro. Sí, porque es la única manera también de determinar todo, digamos, ¿no? O sea, mira, todo arranca, o casi todo arranca siendo no convencional para después, posteriormente, gracias a investigación científica, hacerlo convencional, digamos. Claro. Desarrollar información que nosotros estamos como retrasados en cuanto a investigación, porque los norteamericanos ya lo vienen haciendo. O sea, muchos de los trabajos que se tienen y se leen son yanquis, digamos. Y una preguntita cortita, estamos ya pasados, pero una mirada corta desde tu lugar de médico respecto a lo que se ha dado, por ejemplo, en Uruguay y que se ha dado en otros países, de la legalización para el consumo, digamos. Para el consumo recreativo. Para el consumo recreativo, más allá de esto que venimos hablando del costado medicinal, que es lo más importante, pero digo, ¿vos cómo ves eso y cómo impactaría? A ver, cannabis siempre se consumió. Claro. O sea, siempre estuvo. Y cuando esto no tenía esta forma o este aspecto o esta manera, digamos, de encarar el cannabis, el chico o el que quería consumirlo como medicina, digamos, tenía que conseguirlo de manera ilegal, o sea, con un tranza o... Sí. Hablemos así, todo digamos. Lo que significa Con adquirirlo los de riesgos manera que ilegal, claro. Sí, por ahí no suena bien o no parece bien decirlo al chico yendo a comprar. Pero es así. Pero sucede, eso es lo que quiero decir. O sea, hacer. ¿Cómo es que se dice? Es la realidad. No mirar a lo que está sucediendo. Lo que está pasando, claro. Exactamente. Y bueno, la gente que quiere consumirlo de manera recreativa tiene la posibilidad, o tendría la posibilidad, digamos, de poder hacerlo de la manera correcta, sin contaminantes, digamos, aprovechar algo, investigarlo por su cuenta también. Claro. Y todo más regulado. Y todo más regulado, digamos. Me parece interesante esto que él apunta, de sí, ya sé, estamos recontrapasados, pero lo que apunta él de sin contaminantes. Porque cuando uno compra de manera ilegal, aunque sea de forma recreativa, imagínate si no de forma recreativa y es con un fin medicinal, no sabe de dónde viene, cómo se cultivó. O sea, en la mayoría de los casos uno apela a la confianza, ¿no? Pero si el Estado lo regula, como ya ha sucedido en otros países, lo que ganamos es salud, precisamente, porque totalmente. Las personas que adquieren el cannabis lo hacen de manera segura y, por supuesto, sin ningún tipo de contaminantes, como recién decía el doctor. Nos queda un montón para preguntarte, porque la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir hablando, así que quedamos con el compromiso de que vengas en otro momento. Excelente, también. Agradezco enormemente el gesto. Llegué muy apurado, muy acelerado, muy acelerado. Y aparte nosotros te sentamos y empezamos con preguntas, ¿viste? No te dejamos pero agradezco mucho el gesto y bueno, estoy desde donde pueda colaborar, digamos, con
con todo esto, estoy de pie y al orden para una vez más, una vez más.